Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Con una de Café. Si este es el primer video que ves de este canal, pues te invito a que te suscribas, a que comentes. El video del día de hoy es bastante interesante porque, pues, no eres el primer abstracto, pero sí el primer abstracto no figurativo. Definitivamente manejas figurativo y abstracto no figurativo. No sé si manejes abstracto figurativo. Es que al abstracto figurativo yo lo llamaría más expresionismo puro. O sea, el abstracto como tal, yo le llamo expresionismo abstracto. Okay. Al abstracto figurativo lo llamaría expresionismo. Okay. O sea, yo sí hago una distinción un poco entre... O sea, la abstracción es abstraerse de la forma, ¿no? O sea, es como evitar la forma. Puedes evitar la forma con una cierta figuración, pero para mí eso sería expresionismo. Okay. Para que sea expresionismo abstracto es donde ya no reconoces nada de figuración. O sea, es abstracción total. O sea, a lo mejor es un poco más radical y eso es a lo que seguramente te refieres, ¿no? Como esta abstracción total. Y si no, o sea, yo deambulo mucho entre estos dos escenarios, como entre la figuración realista y que también hay una figuración más mágica que no es tan realista, ¿no? Pero en mi obra en particular es como la figuración realista y la abstracción total. Digamos, te vas como a, digamos, los dos extremos. Ajá. Y el expresionismo lo trabajo poco, que es ya una mezcla, digamos, como una abstracción de la realidad sin llegar a la abstracción total, sino sí habiendo imágenes reconocibles. Pues, por ejemplo, el grupo Cobra, ¿no? De Europa del Este es abstracción con una dosis de figuración, o sea, es expresionismo, para mí. Claro. Yo el ejemplo más claro que siempre he entendido es la figura que tenemos de corazón. Es una abstracción de un corazón. De un corazón, pero no es el corazón mismo. Ajá, y cuando lo ves es sumamente reconocible. Ahora, lo que pasa mucho, por ejemplo, con la abstracción, hay un ejemplo muy tonto, pero muy fácil de explicar. Cuando tú ves el cielo, una nube, y dices, mira, eso parece un borrego o un lobo o lo que sea, no quiere decir que sea un borrego o un lobo o lo que sea. ¿Qué es? Es una nube. Claro. ¿No? Esa nube puede parecer lo que sea, pero es una nube. Lo mismo pasa un poco en la pintura. Cuando la pintura es abstracta, o sea, si la pintura es figurativa, un retrato, por ejemplo, por más expresionista que sea, tú reconoces ciertos caracteres que te hacen ver que es un retrato. O sea, dices, ahí tiene unos ojos, por más abstractos que sean o lo que sea, pero reconoces algo. En la pintura abstracta, que suele pasar mucho también, es como más atmosférica, más libre y no hay tantas formas. Entonces pasa un poco lo del cielo y las nubes, que la gente dice, es que yo veo ahí una mujer acostada, ¿no? Bueno, tú ves una mujer acostada. No hay una mujer acostada. Entonces te dicen, si no hay una mujer, entonces ¿qué es? Pues no es nada, es una pintura. O sea, una pintura no necesita hacer nada, ni representar nada para hacer algo. O sea, ya es algo, es materia, es una pintura. ¿No? Ahorita pasamos a esa parte que se me hace muy interesante, que va muy ligada a lo que te había dicho de los niños. Ajá. Creo. Sí. Pero bueno, te presentamos, no lo he presentado. Artista plástico, pintor. ¿Te podrías nombrar fotógrafo? No, yo me defino como pintor. O sea, yo hago artes plásticas y visuales, pero me defino como pintor, aunque me encanta explorar nuevos medios. O sea, me encanta la fotografía, me encanta la instalación. Últimamente estoy fascinado con el video. O sea, yo soy pintor. O sea, sí soy pintor. Si tuviera que definirme en una palabra, sería esa. Pero como oficio, ¿no? Pero creo que el arte, creo que los artistas estamos como una especie de clímax. Como todo clímax tiene sus cosas muy buenas y unas muy malas. Claro. Y que pues estamos como en un momento muy bueno, porque tenemos demasiadas herramientas y todas son válidas. Entonces, lo verdaderamente importante para un artista, pues es un poco como hacer cuestionamientos, ¿no? Y entonces, ¿qué herramienta usas? Pues depende qué es lo que quieres cuestionar, ¿no? Las respuestas, pues bueno, son temas muy ambiguos y a lo mejor hay cosas para las que encuentras respuesta y cosas que no, que se quedan solo en preguntas, como en búsquedas, en caminos abiertos y así, ¿no? Entonces yo soy pintor porque lo que hago todos los días es pintar, pero
pues soy también un caminante, ando andando en la vida y ando viendo qué, y hay veces que un video expresa mucho más concretamente o poderoso una idea que un cuadro o una fotografía, y entonces también las utilizo muchísimo. Muchas veces expongo cosas que no tienen nada que ver con la pintura. Pinto más que cualquier otra cosa. Pinto diario, pero no expongo siempre pintura, por ejemplo. No expongo otras cosas, otros proyectos o así. ¿Y a esto cómo te acercaste al arte? Mi cercanía al arte es chistosa porque yo vengo de una familia como poblana tradicional. O sea, creo que en Puebla estuvimos mucho tiempo un poco como en un entre paréntesis entre lo barroco, lo clásico, ¿no? Como que no teníamos este acercamiento a un mundo más contemporáneo, tal vez por decirlo así, como atrapados entre nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Y provincianos, a fin de cuentas, aún con la cercanía con el DF. Entonces yo vengo de una familia que, por ejemplo, mi abuelo pintó toda su vida, tenía un cuarto, un estudio, o sea, un cuarto en su casa era su estudio, era su cuarto donde tenía sus pinturas. Siempre lo vi pintar, pero como él no lo asumía como una profesión, sino era su hobby pintar, pintaba patios, bodegones, cosas así, pintó muchísimo. Jamás expuso alguna vez, a lo mejor en las oficinas del Heraldo, me acuerdo, pero no era, o sea, no era como una profesión, no estaba visto como una profesión. Mi mamá pintaba porcelana, tenía un tío en el DF que era actor de teatro y hacía cosas muy alternativas, hacía una especie de como muñecos de cerámica, padres como arlequines, cosas así. O sea, siempre había como esta cercanía con cosas como plásticas, pero nunca como una visión del arte, ¿no? Entonces, cuando yo empecé bueno, yo pinté toda mi vida, o sea, desde niño pues siempre pintaba y siempre había un paralelismo ahí como bien curioso, porque era como el amor por los animales y la naturaleza, que las dos siguen muy vigentes en mi vida, y la otra como el rollo plástico, como el rollo de trabajar con materiales plásticos. Siempre en mi casa había mis jaulas con mis animales y mi respirador en mi cuarto con un montón de colores y pues todo, materiales para crear. Pero era chistoso porque como que en mi formación era algo muy bueno que te gustara lo plástico, o sea, en mi caso dibujar o pintar, pero no era visto como tú te puedes dedicar a eso. O sea, no, bueno, vas a tener que estudiar algo en la vida, o sea, esto es tu hobby, o qué bueno que lo haces y qué bonito, pero tienes que estudiar algo, tienes que tener una profesión, tienes que generar algo así, ¿no? Entonces como que nunca... o sea, siempre se me apoyó a hacerlo, pero nunca se me motivó a que pudiera ser un estilo de vida. Pero también creo que era parte del sistema poblano, porque pues, cuando yo estaba joven, o sea, tenía 18 años, 16, 18 años, que te empiezas a ver las carreras, pues ni siquiera existía en Puebla como tal una licenciatura de artes plásticas. En ese tiempo había solo dos. Y la de la UDLA no era en sí artes plásticas, era artes gráficas y visuales o algo así se llamaba, que era una mezcla entre diseño gráfico y arte. Y luego estaba San Carlos, que era más como una escuela en el DF, que era una especie de escuela de oficios o algo así. O sea, que claro que era la gran escuela nacional de arte. La Esmeralda, que también era un poco como de oficios. De hecho, estudiabas la licenciatura en un solo camino. O sea, había licenciatura en pintura, licenciatura en escultura, licenciatura en gráfica. Pero en ese tiempo la Esmeralda ya era la Esmeralda. Sí, ya, por eso pues ya te estoy hablando del DF. Puebla, claro. Eso todavía no teníamos ese acercamiento. No, incluso nada más era artes visuales y... La Escuela de Artes Visuales y la UDLA, que estaba entre gráficas y visuales, ¿no? No, y claro que existía, pero para mi familia no era como un camino a seguir. O sea, siempre me decían, tú tienes que pintar toda tu vida, o sea, porque es algo que has hecho toda tu vida, pero tienes que estudiar algo. O sea, estudia algo y sigue pintando. Como ese camino, ¿no? Y así me eché muchos años buscando qué estudiar, por qué estudiar y todo. Que todo lo recorrido, a fin de cuentas, si lo vivido, pues te va quedando. Te va ¿no? quedando. Pero una formación como tal de artista, tengo práctica, pero no tengo... O sea, nunca estudié una licenciatura en artes plásticas. Que hay algo... Digo, hasta ahorita que platicamos, que vi bien entre ayer y antier tu biografía. Tú no estudiaste de manera formal. No. Pero así se formaban hace muchos años. O sea, tú llegaste con un maestro, te enseñó.
empezaste con... Bueno, no sé si empezaste con Lascarro, pero si llegaste con él. Uh-huh. Así estudiaban mucho. Claro, así se estudiaba antes artes plásticas. No era como una academia, sí había, pero no necesariamente no siempre fue así. No, lo mejor que te podía pasar hace muchos años era ser discípulo de un artista, ¿no? A mí lo que me pasó, o sea, lo que me ha ayudado a mí mucho es la práctica. O sea, que he tenido muchas horas de práctica desde chico. Después, cuando yo entré a la Universidad de las Américas a estudiar arquitectura, hubo como eventos muy fortuitos, ¿no? Que era bueno, porque para la arquitectura, si tienes habilidades plásticas, es mucho más fácil. Entonces, ahí tuve un acercamiento con Elías Adam, que es un súper arquitecto y súper talentoso, súper artista, muy artístico. En ese momento se dedicaba más también a las artes plásticas y él me invitó a trabajar con él ya al final de la carrera. Bueno, durante toda la carrera tuve mucho acercamiento con artes plásticas. Siempre me metía a talleres de artes plásticas. Ahí fue mi maestro Carlos Arias, fue mi maestro Joaquín Conde. O sea, todas mis materias optativas y más metía en artes plásticas. O sea, siempre me fascinaba el arte. No estudiaba la licenciatura como tal en artes plásticas, pero bueno, siempre tuve ese acercamiento y hice buenos amigos en la carrera. Al final de la carrera me metí a trabajar con Elías a su despacho y tenía ese acercamiento con él también como artista, porque él es muy, muy artístico, ¿no? Okay. Nos fuimos muy, muy amigos. Y después, en mis últimos semestres de la carrera, tuve un muy buen acercamiento con Pepe Lascarro, que como que me adoptó en ese momento. Y bueno, pues era la sombra de un gran árbol, siempre todo era más fácil, ¿no? Entonces Pepe fue el que me motivó a que dejara la arquitectura, porque yo estaba ya trabajando con Elías como arquitecto, siempre haciendo cosas de artes plásticas. Me acuerdo que paralelamente tuve mi primer estudio en Cholula, en una azotea, en un cuarto muy, muy, muy bonito de vistas. Y ahí me empecé a acercar mucho a Pepe y Pepe me dijo, no, tú tienes que dejar la arquitectura, o sea, te tienes que dedicar a las artes plásticas. Le gustaba mucho mi manera de trabajar, como lo que hacía, y me empezó como a arropar un poco. No fue en realidad mi maestro en cuanto a la técnica, okay, o sea, en cuanto a la pintura, pero sí era alguien de quien aprendí muchísimo. Y aprendí eso, que vivir del arte también era una manera, era un oficio, una profesión y un trabajo. Entonces es curioso porque yo terminé estudiando muchas cosas, cambiándome de muchas carreras, pues terminando una carrera en arquitectura, trabajando un tiempo en arquitectura y me acabé dedicando a lo que toda la vida había hecho, que era pintar. O sea, desde niño lo que toda mi vida hice fue cuidar animales y pintar. Son las dos cosas que hago hoy en día, ¿no? O sea, porque no hago nada de arquitectura, lo que hago es cuidar animales y pintar. Entonces, eso lo hacía desde que tenía yo creo que 4 años. Okay. Entonces es curioso. Mi gran escuela, en realidad, que eso creo que nunca lo veo ahora muy claro con el COVID, mi gran escuela han sido mis alumnos. O sea, los que me han enseñado a mí a pintar son mis alumnos. Porque yo he dado clases desde muy joven. O sea, siempre he tenido un taller como abierto y es un gran reto enseñar a hacer algo que técnicamente, o sea, yo no tengo una licenciatura en artes plásticas, entonces he ido aprendiendo sobre la marcha. Como mi carácter y mi temperamento de que llegue alguien y te diga, oye, yo quiero pintar esto, y diga yo, pues, o sea, pues, no, ni yo, ¿no? Porque sería un acto de grandeza decir ni yo, pero yo no sé hacer eso. Entonces tengo que aprender a hacerlo para ayudarte a hacerlo, no porque me interese hacerlo, o sea, no porque a mí me interese que mi producción se vaya sobre este camino, sino porque tengo que aprender a hacerlo para podértelo enseñar. Y entonces ahí he aprendido muchísimo, o sea, porque también soy de buscar, indagar, y entonces busco la solución, investigo y todo. Y ahí realmente es donde he aprendido yo a pintar mucho, porque he tenido muchísima práctica. Lo que pasa con un artista es, por poner un ejemplo, que tú tienes una línea, ¿no? Entonces tú trabajas en tu línea, ese es tu camino, y tu camino lo vas a seguir y seguro lo vas a perfeccionar y te vas a volver muy bueno en ese camino. Pero es raro que el artista se permita salirse mucho de su camino. Dar clases te obliga a salirte de ese camino. Más si no tienes una formación artística, porque tienes que investigar cómo. Sí, claro. Entonces, cuando llega alguien y te dice, yo quiero pintar a mi hijo así, y dices, pues yo nunca lo haría. O sea, en mi vida. Vamos a sentarnos a aprender. Entonces, pues, vamos a aprender los dos, ¿no? Entonces, en ese sentido de vamos a aprender los dos, pues yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Y he aprendido muchísimo de mis alumnos. Y ahí es donde he tenido, o sea, pues tengo la fortuna tengo alguna habilidad plástica y la he desarrollado mucho más gracias a tener que buscar alternativas de cosas que yo jamás hubiera hecho. ¿Desde niño considerabas que pintabas bien? Vaya, ¿dibujabas bien?
Pues mira, yo la verdad es que no sabía ni qué era bien, o sea, hoy en día no sé ni qué es bueno ni qué es malo, ¿no? Pero, y no sé qué está bien y qué está mal. Pero lo que sí veía yo es que había o sea, entre mis maestros en la primaria, todo tenía que ver en torno a mí con lo que yo pintaba o dibujaba. O sea, siempre me pedían, del día del maestro no me vais a traer ningún regalo, me haces un dibujo o así. O sea, sí había como un reconocimiento Claro. a lo que hacía y eso me hacía sentir un poco, pues que tenía una habilidad, ¿no? Cuando conocí a Pepe Lascarro, lo mismo me pasó, que me buscó él y me citó y platiqué con él y él me decía, o sea, ¿sabes a cuántos artistas, a cuántos chavos he visto pasar? A miles, o sea, miles. Pocos tienen talento, o sea, yo no digo que yo lo tenga, o sea, yo creo que no lo tengo, o sea, yo creo que lo trabajo para solucionar problemas plásticos y ya, o sea, pero no creo tener ningún talento, o sea, conozco gente que tiene talentos excepcionales, me pasa un poco como a Pepe, he dado tanto tiempo clases que pocos veo que tienen un verdadero talento, pero a muchos les veo como esta vocación de decir, pues, no sé, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y dedicándole tu vida a un proyecto, lo puedes desarrollar muy bien, o sea, puedes llegar a un muy buen nivel, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me ha pasado es eso, que he tenido muchas horas de práctica, entonces practico y practico. Muchas de las horas de práctica son dar clases. O sea, dar Digamos que el clases aliento que te mantiene dieron vigente. en casa hizo que al no dejarlo fueras perfeccionando eso. Sí, lo pude haber dejado, hubo muchos momentos donde lo pude haber dejado. Y no, claro, el aliento, o sea, por eso te digo, para mí Pepe Lascarro, más que enseñarme a pintar, me enseñó que a vivir, o sea, que existía un sistema de vida paralelo en donde yo podía vivir haciendo algo que me encantaba hacer, ¿no? O sea, que vivir no tenía que ver con ganar dinero y tener una profesión y ser exitoso en esa profesión, sino a lo mejor el sentido de vivir, de sentirte vivo, tenía mucho más que ver con una realización personal, emocional, que con lo demás, ¿no? Y eso fue lo que, el verdadero legado en mí de Pepe Lascarro, el decirme, tú puedes hacer esto y lo puedes hacer tan bien que puedes vivir de esto, no necesitas hacer otra cosa que no te gusta para poder vivir, sino puedes vivir dignamente de lo que más te ha gustado hacer desde que tienes 4 años. Claro. Y eso ha sido lo que ha realmente marcado mi camino, ¿no? Y también, pues bueno, cercanía con muchos amigos artistas que conocí, maestros que se dedicaban en cuerpo y alma a hacer lo que hacían y que vivían dignamente de lo que hacían, ¿no? Y que no había otra posibilidad de vida. O sea, esto es lo que yo hago y voy a vivir dignamente de lo que yo hago. Más allá de la retroalimentación técnica, la retroalimentación de vida, ¿no? Lo que ellos te Mucho dieron. más allá, sí. La retroalimentación técnica, pues claro, a ver, cuando yo iba al taller de Joaquín Conde y me ponía a ver sus esculturas y nunca me gustó la escultura, porque yo creo que la escultura es como para, no sé, como necesitas una vocación muy especial, ¿no? Como para, no sé cómo decirlo porque no quiero que suene como, no sé, es como para cabrones muy cabrones, o sea, como agarrar una pieza y ponerte a pegarle 100 veces con un cincel o agarrar una motosierra y cortar un pedazo de madera y estar ahí un mes dándole, o sea, es como, la escultura necesita como eso, ¿no? Como Como una fuerza dinámica. que muchos artistas no la tienen, o sea, muchos escultores no es que sean fuertes físicamente, no me refiero a eso, ¿no? Sino a No, esta como... como dinámica más bien. Sí, como procesos mucho más tediosos, ¿no? Como... A mí me encanta de la pintura su inmediatez, o sea, la pintura, el video, la fotografía, que son o hasta el arte objeto, lo que me encanta es la inmediatez, ¿no? Y la escultura me fascina, pero no tengo esa capacidad, o sea, no tengo ese nivel de paciencia de decir, voy a empezar a hacer un modelado de la pieza de este tamaño, que luego se va a ir a un taller y se va a hacer de este tamaño, y luego se va a hacer de este tamaño, y luego se va a vaciar en bronce, y va a pesar 5 toneladas, y ya digo, no mames. No, sé, y ni menos siquiera los entiendo. formatos que usas, porque capaz de que te lanzas a esos formatos de... No podría, de la escultura ¿no? creo que no podría, o sea, la escultura no es lo mío. Me han pedido algún par de piezas y digo, no, ¿sabes qué? Mejor te recomiendo algún escultor. Bueno, no es lo mío, me encanta la inmediatez. O sea, definitivamente nunca lo has intentado. Sí, lo he intentado, hice algunas piezas, pero te... no me vuelve loco, ¿no? Okay. Te digo, me gusta más trabajar en técnicas más inmediatas, la pintura, la fotografía, el video, me encanta eso, la inmediatez, o sea, el como... No sé, lo que dices tú de mis formatos enormes de pintura, pues sí, el tener una tela gigante y aventarme casi que a nadar en ella, ¿no? Como este rollo emocional, como una especie de trance pictórico, porque creo que hay que entrar como en una especie de trance. Despojarte un poco de lo de afuera y entrar un poco como hacia adentro.
Un poco lo que se busca a lo mejor en la meditación, ¿no? Como sacar un poco el exterior y meterte un poco adentro y con esas emociones trabajar. Como esa inmediatez, como me encanta, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, yo me pongo un poco trampas porque o sea, un poco lo que me pasa a mí es que soy cambiante. Entonces, si yo empiezo un cuadro hoy, lo tengo que terminar hoy. O sea, no quiere decir hoy que lo termine ya firmado, sino el La punch del redacción, cuadro sí. tiene que terminarse hoy, porque si no me queda, mañana a lo mejor ya estoy de otro color, o pasado, o en 3 semanas. Entonces lo que hago es que trabajo con mucho punch, un día, una sesión muy larga, y eso es la base ya de mi cuadro. Y lo mismo me pasa en lo figurativo. Entonces, como mi figurativo sí es más técnico, no me permite un formato grande, porque no me daría tiempo a acabar. Entonces, si yo hiciera un formato grande, un retrato, pues seguramente a la mitad del retrato ya cambié y le termino poniendo, ¿qué? Cuando yo dejo una pieza 3 días, la dejé para siempre. Okay. O sea, no la retomo nunca. O sea, si empiezo una pieza y digo, ay, que se quede y luego la acabo, ya no la acabé Adiós. jamás. Entonces, ¿qué hago? Que mi pintura figurativa con los años se ha vuelto íntima, cercana, pequeña, siempre es formatos muy pequeños, muy introspectiva. Y mi pintura abstracta es el opuesto. Por eso a lo mejor está en esa polaridad, ¿no? Como mi pintura abstracta es explosiva, es inmediata, es intuitiva. Un poco violenta, ¿no? Por poco. No sé, tal vez un poco, más que es como explosiva, como más emotiva. Y eso es lo que yo busco en la pintura abstracta, llegar a esa conclusión, o sea, que llegue un día en el que diga esto sí es emoción pura, o sea, no hay como ese proceso intelectual. Lo que busca el cuate que medita al decir esto es el aquí y el ahora puro, o sea, no tengo esa contaminación mental de todo lo que está pasando. Lo mismo, eso aspiraría yo en la pintura, llegar a ese aquí y ahora verdadero y decir esto fui hoy yo. Ok. Aquí tengo al estudiante de arquitectura que fuiste algún día. ¿Qué le dirías? Se va a poner chingón. Eso le diría. Ten paciencia que se va a poner chingón. Sí, creo que en términos generales como que este camino de búsqueda al principio era muy complejo de entender. Como pues hubo muchos años que me sentí como muy bicho raro, como muy diferente, como que no encajaba y así, como en este sistema tradicional, como con muchas dudas. Todavía me acuerdo mucho como a los 28 años hice un viaje de 4 meses solo. Pues recorrí muchos lugares de Sudamérica, pero muy vírgenes, o sea, nunca he sido de ciudades. Okay. Hice el Amazonas un mes, viví con una tribu, cosas bien radicales. Siempre me gustó lo radical, no sé por qué. Eso me ha hecho más compleja la vida, yo creo, pero también más rica. Sí. Y entonces viví en una comunidad en el Amazonas, luego hice Patagonia. Y ahí tenía yo muchas dudas. Por eso hago referencia a eso, porque me acuerdo que llevaba un pequeño diario. Llevaba dos libretas, una era de acuarelas, con unas acuarelas y un cuaderno para dibujar acuarelas, y la otra era un pequeño diario donde iba escribiendo todas estas dudas, o sea, así cabrón, de no manches, ¿qué voy a hacer? O sea, ya soy casi arquitecto, pues tengo la propuesta con Elías de trabajar el despacho, Pepe Lascarro diciéndome que renuncia a la arquitectura y me dedica al arte, pues yo sin entender hasta dónde era artista, hasta dónde era arquitecto, si podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, por qué tendría que renunciar a una para hacer la otra. Y como toda esta incertidumbre, ya no era yo tan chavo, tenía 27, 28 años, todavía tenía yo muchas dudas. Por eso te digo que lo que le diría es ten paciencia y se va a poner chingón. O sea, la búsqueda y la renuncia son caminos importantes. ¿Por qué es importante tener un camino? O sea, ¿por qué no hacer todo? Porque no puedes poner toda tu energía en todo. O sea, eso es muy difícil. Entonces, cuando tú decides que vas a hacer algo y lo vas a hacer bien y pones tu energía en eso, es lo que te digo, o sea, yo pinto diario, entonces todos los días, bueno, casi diario, ¿no? Pero todos los días estoy en algo de arte, ¿no? Entonces, como esta energía que pones diario en hacer algo, a fuerza te va llevando a como es una especie de camino, o sea, tiene más que ver con la espiritualidad que con la creación, como el despertarte a hacer algo, como a terminar lo que dejaste inconcluso. Tienes que poner demasiada energía en eso, como toda tu pasión, tu energía, tu fuerza.
Y si lo haces, se va a poner chingón, o sea, sí se pone bueno. Digo, hay años que yo digo, no mames, ya quiero tirar mi vida al excusado y jalarle. Pero el proceso ha sido súper padre. Yo creo que todos en algún momento de la vida lo hemos querido hacer. Tirarnos la vida al excusado y jalarle. Que venga otra cosa. Sí, no manches, yo también muchísimas veces. Pero es como tener paciencia, y si estás en lo que tienes que estar, y si estás haciendo lo que tienes que hacer, o sea, que de entrada que este va a ir bien y que este va a ir mal, o sea, para Sí, mí pero son primero, medidas. ajá, primero realmente Pero bueno, o sea, si estás haciendo lo que tienes que hacer en la vida, ya estás ganando, o sea, ya es ganar, o sea, ya estás haciendo más de lo que la mayoría de la gente hace. La mayoría de la gente hace cosas que no quiere hacer en la vida, las hace porque las tiene que hacer y porque tiene que vivir y porque genera un sistema que es costoso y entonces ahora tengo que hacer cosas que me puedan mantener en este sistema, no sé, ¿no? Como... Sí, yo no me arrepiento en nada. que a veces ni siquiera costoso, pero siguen en ese... Sí, en un sistema como, pues, no sé, como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Yo lo que he vuelto es el círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿no? Como encontrarle lo positivo a este círculo. Y pues sí, obviamente hay crisis y hay carencias económicas y hay renuncias, pero también hay beneficios y también hay satisfacciones y también hay abundancias, ¿no? O sea, es como le das la vuelta. Es también cambia tu visión de la vida. Yo creo que trabajar en el arte, en lo creativo, cambia forzosamente tu visión de la vida. O no sé si forzosamente, pero bueno, estás en lo que tienes que estar. O sea, es como tener esa claridad de que te digo, muchas veces quiero tirar mi vida al excusado y jalarle, pero estoy en lo que tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Y eso, para mí, que estoy en esta búsqueda de tratar de entender quién soy yo, pues es un gran camino. O sea, por lo menos sé que tengo un camino, que voy siguiendo ese camino y que seguramente me moriré sin encontrar ninguna respuesta, pero no importa, sigo en el camino. Creo que no es necesario, ¿no? Sí. Encontrar la respuesta. No, pues no. ¿Cómo que para qué? Ajá. No. Yo creo que el final de la película ya la sabemos. Todos va a ser el mismo. Pero el resto de finales en realidad no lo sabemos y creo que no es tan necesario. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Tiempo. Muy buena plática. Muy buena plática. Muy buena, muy larga. Sí. La verdad es que muy padre. Y pues siempre les digo, ¿no? Que si quieren usar o prestarse al canal para... corto. Siempre les digo, ¿no? Que si algo les puede ayudar al canal, está siempre para su servicio. Pues les pido que comenten, que vean lo que ven en sus obras. Normalmente paso obras de ustedes. Se me hace muy interesante esta parte de la abstracción, porque es al final la expresión pura del sentimiento puro y de la emoción pura o de algo puro, ¿no? Le llamo simple en el sentido de no hay más, no en otro sentido. Y pues bueno, recuerden martes, jueves, artistas. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, yo siempre se los hago llegar. Cualquier cosa que comenten, llegan directamente. Y pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, al contrario. Y a los que se tomen el tiempo de verlo, ¿no? Que seguramente habrá que hacerlo más breve, pero bueno, pues, o sea, siempre es padre que la gente te vea, o sea, esta relación, ¿no? Como cerrar el ciclo. No, y además la plática muy escuchado. padre. Sí, la verdad estuvo padre. Te vas platicando horas. 4. Sí. Más o menos. Y pues bueno, cualquier cosa que quieran saber de él, comentar, ver, pues adelante. Y pues creo que se presta para muchas cosas que se pueden platicar contigo. Gracias. Sí, pues todos son puertas. Sí. No, portales. Perfecto. Ahí andamos. Gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo.